su definición y vamos a ver sus componentes. Obstetricia forense, rama de la medicina legista que tiene por objeto el estudio del nuevo ser vital desde el momento de la fecundación, durante el embarazo, el parto y la relación médico-legal correspondiente. Bien. Fíjense ustedes, obstetricia tiene su apellido, correcto. Con unas palabras más, unas palabras menos, obstetricia sigue siendo obstetricia. Es el estudio del nuevo ser. El obstetra, ¿de qué se ocupa? Del nuevo ser. ¿Desde cuándo se ocupa? Desde que la mujer va y le dice, mire, quisiera saber si voy a poder tener hijos. Bueno, vamos a ver qué métodos de fecundación. Estudia desde la fecundación. Después va a su control del embarazo. Después le atiende el parto. O sea, con palabras más, palabras menos, hasta ahí es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista médico-legal, ¿qué es obstetricia forense? El estudio del nuevo ser vital. ¿Ya? Ahora, para la madre, va a ser la madre va a ser fecundada. La madre va a tener el embarazo, la madre va a tener el parto. Mientras que en el hijo, ¿qué va a pasar? Lo mismo que en la madre. Mientras la madre va a tener el embarazo, el hijo va a tener el primer desarrollo embriológico, la etapa embriológica, la etapa fetal. Mientras la madre va a tener el parto, para el hijo, ¿qué sería? El hijo no va a tener el parto. El hijo que va a tener el nacimiento. Entonces, vamos a seguir esta secuencia que es la misma que esta. Solamente que uno es para la madre y la otra es para el hijo. Entonces, la diferencia ¿dónde va a estar? Que aparte de ver la fecundación, el embarazo y el parto, nosotros vemos la relación médico-legal. En lo posible vamos a tratar de ver situaciones legales específicas de la fecundación, situaciones legales específicas del embarazo, situaciones legales específicas del parto y después vamos a ver de manera general aquellos artículos que tienen que ver en conjunto sobre todo el tema. Acá para este tema vamos a ver todo lo que es aborto. Bien. Ahora veremos las partes de que consta nuestro tema de obstetricia forense. Primeramente tenemos la fecundación. Lo que vamos a comentar como parte del concepto y la definición, probablemente ustedes ya lo sepan, pero nunca está de más recordar o reforzar aquello que eventualmente ya hayamos visto inclusive en colegio. La fecundación es la unión de la célula sexual
masculina haploide espermatozoide con la célula sexual femenina. Haploide, el óvulo, para formar la primera célula diploide, la primera célula diploide del nuevo ser vital denominada huevo cigoto. Vamos a ir aclarando un poco esta parte. Recuerden ustedes que en el organismo humano, a lo que nos hacemos referencia, todas las células tienen 46 cromosomas. ¿Ya? 46 cromosomas. Ese número es diploide, 46 cromosomas. Ahora escuchen, solamente las células sexuales masculinas, espermatozoides, y femeninas, el óvulo, tienen la mitad. Todas las demás, ustedes saquen de la piel, de los ojos, de la nariz, de la mucosa, entren al núcleo, hagan, antes se decía se amplían, ahora se dice hagan zoom, y van a ver que todas las células en el núcleo tienen 46 cromosomas. Pero si agarran un espermatozoide y un óvulo, en su núcleo, ¿qué van a encontrar? 23 cromosomas, la mitad. Y cuando es la mitad, se denomina haploide. Alguien iba a quedarse sin celular. No, igual lo puedo usar. Ahora, entonces, para formar el nuevo ser vital, tiene que venir del padre 23 cromosomas. 23 cromosomas de la madre y al unirse en una nueva célula, que es el huevo cigoto, esta célula ya va a tener 46 cromosomas. Va a tener 46 cromosomas y ya va a ser diploide. Es lo que les decía anteriormente. Esta es la razón por qué nosotros heredamos las características del padre. Heredamos las características de la madre. Podemos parecernos al padre, podemos parecernos a la madre, o podemos no parecernos a ninguno, al lechero. Es decir, ni al padre ni a la madre. Pero dicen, ¿por qué? Si la herencia está viniendo de acá, deberíamos parecernos a uno o al otro. Esa es una forma de herencia. Esa herencia se llama, recordarán, herencia de Mendel, de la dominancia y recesividad. ¿Qué quiere decir? Que los hijos, de acuerdo a la herencia de Mendel, pueden nacer como el padre o como la madre. Nada más. Pero algunas partes del organismo no se transmiten por la herencia de Mendel, sino por la herencia intermedia en algún caso o codominancia en otras formas de herencia. Y si es en la herencia intermedia, su nombre ya nos aclara, intermedia, no es ni uno ni es el otro, es una mezcla. Más fácil es en animalitos, así que vamos a hacer animalitos, el ejemplo, pasa más fácil.
porque en humanos hasta el término es un poquito complejo de explicar. En animales vamos a cruzar un perro negro con un perro blanco, ¿se entiende, no? Pero en humanos vamos a cruzar, ¿cómo se dice? Vamos a hacer el amor tampoco. Bueno, entonces, se cruza un perro negro con un perro blanco, bajo la herencia primera que hemos mencionado, de Mendel, Gregor Mendel, un abate austríaco. La primera. ¿Cómo van a nacer sus hijos? ¿Negros o blancos? Nada más. Pero en algunas especies, razas, etc., este cruce no es por la herencia de Mendel, es la herencia intermedia o incompleta. Entonces, de un perro negro, cuando se cruza con un perro blanco, los hijos salen lomos, herencia intermedia. Pero la otra herencia, en codominancia, cuando se cruza un perro negro con un perro blanco, ¿cómo van a salir los hijos? Dálmatas. ¿Qué quiere decir? Las dos características presentes en el hijo: manchas blancas con manchas negras. Arlequín también habla. Manchas blancas con manchas negras. Fíjense, diferentes formas de herencia. Pero todas estas formas tienen que ser a través de los genes del padre, genes de la madre que están en los cromosomas. Bueno, ya hemos formado la nueva célula vital, la primera célula vital. Ahora le damos el aditamento legal. De acuerdo al Código Civil, en su artículo 1 nos indica la protección para todo lo que sea favorable desde antes del nacimiento. Para todo lo que le sea favorable, el Código Civil en su artículo 1 ya protege al nuevo ser. Ya les voy a explicar un poco. La ley 548 en su artículo 5 indica que protege al individuo, escuchen esto, desde el momento de su concepción. Entonces tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Diferentes leyes en nuestro país ya protegen al nuevo ser vital desde que es concebido, no desde que ha nacido, sino desde que es concebido. ¿Por qué les aclaro? Porque en algunos criterios, muy respetables o no, dicen, la criatura, si no es antes de las 12 semanas, no es criatura. Antes de las 8 semanas no es criatura. Y la ley, desde que es una célula, está protegiendo. No está esperando que se parezca a nosotros. Primero se parece más a un pez, a un renacuajo, ¿sí? Pero ya lo está protegiendo. En realidad, el Código Civil en su artículo 1 dice con un término un poquito parece trabalenguas. Quiero aclararles para los que tengan que leer. Dice principio de la persona o personalidad. Eso es lo que dice. Ahora, la ley protege al individuo, miren lo que dice, la ley protege y da derechos al individuo desde el momento del nacimiento. Parece contrario a lo que estoy hablando, ¿no?
pero ahí mismo continúa. Pero, lo que tienen registrado, para todo lo que le sea favorable, se considera como nacido aquel que está por nacer. Ese es el trabalenguas. Es un poquito más complicado de entender. ¿Pero a qué se refiere? La criatura no ha nacido, sigue en el vientre materno. Pero la ley, ¿qué dice? Para todo lo que a esta criatura que está todavía dentro del vientre materno, no ha nacido, pero para todo lo que sea favorable a esta criatura, ya le guardan sus derechos. Ya le guardan, ¿hasta cuándo? Hasta que nazca con vida. Ya le están guardando sus derechos. ¿Ya? Y el código, la ley 548 es el nuevo código de la niña, niño y adolescente. Antes era otra ley 2026 que era el código del niño, se llamaba. Ahora ya han modificado. La ley 548 es código de la niña, niño y adolescente. Dice lo siguiente: campo de protección. ¿A quiénes protege esta ley? Protege al niño y a la niña desde el momento de la concepción. Mucho más claro todavía. No está hablando así para lo favorable, desfavorable. Protege desde el momento de la concepción. Todo esto es importante tener una idea, porque resulta, si en algún momento cambiamos parte del Código Penal, donde está en el artículo 263 el aborto, y decimos todos los abortos van a ser legales en Bolivia. Bueno, no es un código lo que hay que cambiar. ¿Y qué hacemos con estos dos códigos que protegen? Tendremos que cambiar. O sea, no es tan fácil decir cambiamos, porque hay que ver la correlación legal. ¿Qué dicen los otros códigos sobre lo mismo? En este caso, los dos que les he mencionado, el civil y el 548, dice que protege. Entonces, todo eso hay que sopesar. Bueno, ya tenemos una idea de lo que es la fecundación. Ahora vamos a ver formas de fecundación. Si hay alguna duda, pregunten ahora, o como siempre digo, si no, al año voy a explicar exactamente lo mismo. Bueno, ya hemos visto la fecundación. Clases de fecundación. Fecundación natural y fecundación asistida. La fecundación natural es la formación del nuevo ser vital a través de relaciones sexuales por genitalidad. A través de relaciones sexuales por genitalidad. En este caso de la fecundación natural, connotaciones teológico-religiosas, connotaciones legales, connotaciones médicas, en realidad no hay. ¿Por qué? Porque todo es lo normal, todo es lo fisiológico. O sea, no hay muchas observaciones sobre la fecundación natural. La Iglesia no se opone, salvo que quisiéramos buscarle alguna sutileza, pero después no se opone. Las leyes no se oponen, ¿ya? La parte médica no se opone, salvo sutileza, desde luego. Pero después no hay mayor apoyo. Donde sí va a haber es en la fecundación asistida. La fecundación asistida es la formación del nuevo ser vital a través de técnicas
procedimientos laboratoriales. Bueno, para hacerlo más fácil, o el enfoque de otra manera, pero el resultado es el mismo. La fecundación asistida, acuérdense, cualquier método, cualquier técnica, cualquier procedimiento, menos relaciones sexuales por genitalidad. Todo lo demás es fecundación asistida. La fecundación natural solamente a través de relaciones sexuales, la fecundación asistida, cualquier procedimiento, método que no sea por fecundación natural, que no sea por genitalidad. Vamos a ver algunas formas de fecundación asistida. Inseminación artificial, inseminación in vitro, inseminación por inyección, inseminación por inyección intracitoplasmática. Bien, vamos a empezar a ver inseminación artificial. Bien, entonces veremos inseminación artificial. Vamos a utilizar un término para estas formas básicas de inseminación que es necesario que lo conozcan previamente de tal manera que podamos mantener la secuencia. El término es intra o extracorpóreo. Cuando ustedes escuchen decir intracorpóreo, quiere decir que la fecundación artificial es dentro del cuerpo de la madre, intracorpóreo. Cuando digamos extracorpóreo, la misma fecundación artificial, pero en un laboratorio, fuera del cuerpo de la madre. Inseminación artificial es un procedimiento intracorpóreo que consiste en introducir a través de una sonda espermatozoides extraídos generalmente por masturbación hasta la región del cuello del útero. Esta inseminación artificial está indicada en los casos de oligospermia e impotencia
y en los casos de impotencia, coeundi. Coeundi. Bien. Vamos a ver ahora las connotaciones que pueden tener, las connotaciones que tenían antes y con fundamento. Van a ver cómo la dinámica de la normativa jurídica y el avance tecnológico hace que esos conceptos vayan variando, ¿ya? Este proceso de la inseminación artificial en realidad es muy simple, ¿ya? Consiste en conseguir de cualquier lado, donantes, amigos, lo que usted quiera, espermatozoides, ¿ya? Puede ser lógicamente de su pareja, de su marido, ¿ya? Y estos espermatozoides se los coloca en una jeringa. Se consigue una sonda parecido a los tubos del suero, ya les voy a decir por qué hago la comparación, ¿ya? Se le coloca un poquito de suero fisiológico si el líquido seminal está muy denso, y la otra punta del suero, del tubo del suero de la sonda, solamente a llegar al cuello del útero, no hay que introducir. ¿Ya? Acá tienen una imagen, esto que parece más o menos un boxeador, ¿no? No. Acá tenemos el útero, acá tenemos las trompas y acá tenemos los ovarios donde están los folículos de Degraf, donde están los óvulos, que eso vamos a ver. Acá está el útero, el canal vaginal, y acá está la sonda, la jeringa. Entonces va a llegar solamente hasta el cuello del útero y va a empapar el cuello del útero. En este procedimiento tan simple, no se puede introducir la sonda dentro del cuello del útero, porque el líquido seminal contiene una hormona que se llama prostaglandina. ¿Y qué efecto, entre otros, tiene la prostaglandina? Aumenta la contracción uterina. Entonces, si nosotros introducimos con más el líquido seminal dentro del útero, ese útero inmediatamente va a comenzar a contraerse. ¿Y qué va a hacer? Va a sacar todo el líquido seminal. Va a salir. No tendría sentido. En cambio, se hace que llegue hasta empapar solamente al cuello uterino. Después, ya verán los espermatozoides que hacen para entrar, ya por su cuenta, ya tienen para entrar parte del cuello uterino, el útero, las trompas, hasta llegar al tercio externo de la trompa, que es el lugar donde produce la fecundación. Hasta ahí tiene que ir. Esta técnica, ¿para quiénes está indicada? Para los varones que tengan problemas de oligospermia. ¿Qué quiere decir el prefijo oligo? Poco. Oligo es poco. Oligospermia, pocos espermatozoides. Al tener pocos espermatozoides, ya es una desventaja para engendrar. Aparte de eso, normal o anormalmente, el canal vaginal tiene secreción. Esta secreción puede ser en algunos casos muy densa, muy espesa, ¿ya? Reitero, fisiológica o patológicamente, no importa, pero es muy densa. Entonces, si los espermatozoides están yendo con el líquido seminal por su cuenta en el canal vaginal, probablemente no lleguen, por esa densidad que existe, no puedan llegar normalmente al útero y sea una causa de esterilidad o de infertilidad conyugal. Entonces, ¿qué hace? Con este procedimiento se evita ese trajín de los espermatozoides por el canal vaginal. Llega directo al útero. Y en el útero, pues, por su cuenta, se va absorbiendo.
Entonces está indicado cuando hay oligospermia y también cuando hay impotencia coeundi. Ese término de la impotencia coeundi antes se llamaba Código de Familia, ahora se llama Código de las Familias y Procesos Familiares, estaba descrito allá, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? Aquel varón que por cualquier circunstancia no pueda tener acceso carnal. La impotencia coeundi es porque no puede tener acceso carnal. Puede ser por una fimosis, parafimosis, un accidente, una amputación del segmento de todo el pene, lo que sea, no puede tener acceso carnal. Pero tiene espermatozoides. ¿Pero de qué le sirve si tiene espermatozoides? Para una fecundación natural no le sirve porque no tiene acceso carnal. Entonces se extraen los espermatozoides y se hace este procedimiento. Ahora bien, las primeras connotaciones. De alguna manera no es una cuestión tajante, muy drástica, pero la Iglesia Católica pone unos signos de interrogación. ¿A qué? A la masturbación. Pero que es necesaria, que no es necesaria, etc. Pero hay alguna observación, porque a veces este procedimiento no es una sola vez, por diferentes circunstancias. Bueno, la siguiente semana otra vez mastúrbese, la otra semana mastúrbese. No vaya a ser que eso cree hábito, ¿no? Pero puede haber varias veces. Entonces puede tener una ligera observación. ¿Qué más? Ahora voy a referirme en tiempo un poquito pasado. Si iba una muchacha soltera donde un especialista y le decía, mire, quiero que me haga inseminación artificial porque no quiero tener pareja, por cualquier razón no quiere tener pareja. Entre comillas, quiere ser ella la dueña del niño. Entonces le dice, quiero que me haga una inseminación artificial. Estoy hablando hace un tiempo atrás. El médico podía decirle, mire, de acuerdo al Código de Familia, la familia está formada por un padre, una madre y los hijos. Si yo le hiciera este trabajo a usted, estaría ayudando a formar una familia incompleta. ¿Por qué? Porque estaría formado por una madre y los hijos, no habría padre. Entonces, no siempre estaban de acuerdo en realizar ese trabajo con la mujer soltera. Peor aún, dos lesbianas van donde el especialista y le dice, mire, queremos que nos haga inseminación, a ella primero, o a mí, a las dos, etc. Quiero que nos hagan inseminación artificial. El médico, el especialista, podía poner sus objeciones y decir que tal vez no iba a poder hacer con ellas. ¿Por qué? Porque el Código de Familia indica que la familia está formada por un padre, una madre y los hijos. En el caso de ustedes, estaríamos ayudando a formar una familia irregular. ¿Por qué irregular? Porque esa familia estaría formada por dos madres, no tendrían padre y tendrían los hijos. Se oponían. Ahora ya no se oponen. No podrían oponerse. ¿Por qué? Porque tenemos una ley 348 que es contra el racismo, han debido escuchar, y toda forma de discriminación. Ahora, ¿qué le impide fisiológicamente a una mujer soltera tener hijos? Con el debido respeto, pero ¿será que es un requisito casarse? Si es un proceso fisiológico, el casarse es un documento administrativo. Con ese documento o sin ese documento, la muchacha que quiere tener hijos va a tener hijos. La que quiere tener hijos o la que se descuida, pero va a tener hijos sin el documento. Bajo ese argumento, lo mismo. ¿Por qué no podía hacerle el médico, en este caso, una fecundación o una inseminación artificial? Si el médico en este momento, el especialista, se negara,
le pueden hacer un juicio por discriminación, porque la mujer soltera tiene el mismo derecho que la mujer juntada o que la mujer casada para tener hijos. ¿Por qué se la va a discriminar? ¿Porque es soltera? No. Entonces no podría ser. ¿Y qué pasa con las lesbianas? En este momento hay polémica, ustedes saben, ¿no? Pero las lesbianas son pues inteligentes, ¿ya? ¿Qué hacen? ¿Qué necesidad de que vayan las dos y digan, mire, yo soy lesbiana, yo también, no, tú no, ¿no? ¿Qué necesidad? Va una y le dice, mire, yo quiero que me haga inseminación, ¿cómo no? Le hace la una, después, unos cuantos días después va la otra, dice, quiero que me haga. No hay la necesidad de decirle, pues mire, somos lesbianas. Simplemente somos mujeres solteras, cada una por su lado, y se hacen la inseminación. Y después ya, cuando las dos ya están inseminadas, somos lesbianas. Ya después bueno, fíjense entonces esa connotación legal de los medios. Esta inseminación artificial, por si acaso, es la que en este momento se hace permanentemente en el ganado vacuno, permanentemente, para hacer mejoramiento de raza, ya en el ganado vacuno. Antes se tenía que importar un semental, quiere decir un toro con las características genéticas perfectas, y si era muy de raza, tenían que traerlo, por decir, ahora tenemos muy buenos acá, tenían que venir desde Brasil el toro a distraerse con las vacas para hacer el mejoramiento genético. Ahora no, ahora es más triste. Ya no lo mandan al toro que se distrae, le mandan una pajuela, se llama, un tubito de cristal en nitrógeno líquido, lo mandan acá y eso vale miles de dólares. Mandan y ese tubito lo ponen con jeringa y le introducen en el cuello del útero, ya esto hasta adentro porque ya está elaborado, y es el procedimiento que hacen para mejoramiento genético. Inseminación artificial. Bueno, ahora veremos inseminación in vitro. In vitro. Ahora empezaremos por un... Es un procedimiento, ahora escuchen, extracorpóreo, que consiste en la unión de espermatozoides extraídos por masturbación con óvulos con un proceso previo de maduración. Esto a nivel laboratorial. Esta inseminación in vitro puede ser homóloga, o heteróloga. Homóloga o heteróloga. Homóloga cuando los espermatozoides provienen del marido o pareja estable. Y está indicado
En los casos de oligospermia marcada, más severa, más intensa. Y en los casos también de impotencia coeúnica. No tiene mayor observación este procedimiento, ¿ya? Generalmente si son los espermatozoides del marido, ¿ya? No tiene mayor connotación, ¿ya? Y el procedimiento en realidad ya tiene algunas objeciones legales, médicas, teológicas, religiosas. En particular, en la forma que vamos a ver, la heteróloga. La fecundación in vitro heteróloga se realiza cuando los espermatozoides provienen de un donante anónimo o de un donante conocido. En este caso se requiere de manera obligatoria un documento denominado consentimiento informado. Consentimiento informado. Está indicado, acá hay diferente, está indicado en los casos de azoospermia, en los casos de alteraciones o enfermedades hereditarias, y en los casos de infecciones severas, si ustedes quieren, SIDA. Bien. Ahora vamos a dar un panorama general para que vean las connotaciones que tiene esto. Tiene varias connotaciones. Primeramente, es un procedimiento que consiste, primero es extracorpóreo. ¿Dónde va a ser la fecundación? Ya no va a ser en el cuerpo de la madre. La fecundación va a ser en un laboratorio. Tal vez ustedes han podido escuchar alguna vez los famosos bebés probeta se llamaban. Y como anécdota podemos decir que acá en Santa Cruz se hizo uno de los primeros casos de bebé probeta en Bolivia. Este joven, mayor que todos ustedes, que la mayoría, está aproximadamente en unos 36 años. Y lo voy a nombrar, es hijo de un periodista, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué nombre? Porque los padres han querido que sea público, un testimonio público, porque no podían engendrar, recurrieron a una clínica acá especializada, y esa clínica logró fertilizar. ¿Ya? Bueno, no es muy fácil. Vamos a empezar. Primero, los espermatozoides extraídos por masturbación. Nuevamente, los signos de interrogación para la parte religiosa, que no es lo mejor. Segundo, y esto va a ser una sorpresa probablemente para todos ustedes. Ustedes saben, y voy a repetir el término,
que los óvulos terminan de madurar, cada 28 días, ¿sí? Normalmente termina de madurar un óvulo cada mes, ¿o no? Las mujeres saben mejor que yo. Bueno, termina de madurar. ¿Por qué repetir termina? A ver, ¿quién me puede decir cuánto tiempo tarda un óvulo en madurar totalmente? Les va a parecer muy raro lo que voy a decir. El primer óvulo que tarda menos tiempo es aproximadamente 12 años. El último óvulo tarda aproximadamente 40 años. Novedad, ¿no? Lo que pasa es que les decía, termina de madurar. En el folículo de De Graaf, en los folículos de De Graaf, están, fíjense, a diferencia de los hombres, el hombre no nace con espermatozoides, no nace con espermatocitos primarios ni espermatocitos secundarios. No tiene células sexuales masculinas cuando nace. Por eso es que los testículos el varón los tiene dentro de la cavidad abdominal con una temperatura superior a la que normalmente podrían aguantar los espermatozoides. Recién a los 10, 12 años aproximadamente comienza a producir los espermatozoides y produce permanentemente, cada 2 meses, 3 meses está produciendo. Así que no tiene por qué extrañarnos en el varón que una persona de 60, de 70, 80 años tenga los espermatozoides nuevitos como de paquete, ¿ya? Recién elaborados, recién salidos del horno, ¿por qué? Porque los produce cada vez, lógicamente con los años produce menos, probablemente también no sean tan viables, ¿ya? Pero cada vez los va a producir. Y en la mujer no produce un óvulo en toda su vida, no produce. La mujer nace con ovocitos primarios, un número determinado, aproximadamente 340, aproximadamente. En toda su vida no aumenta un solo óvulo. ¿Qué es lo que hace? Cada mes termina de madurar uno de sus 340 óvulos, cada mes. Por eso que se aprovecha esa circunstancia para que aquellos óvulos que ya estuvieran más o menos maduros, que están en los folículos, para este procedimiento van y le colocan hormonas a la madre, hormonas sexuales femeninas. Al colocarle las hormonas, estos óvulos que faltaban poco, por decir estos 8 óvulos que en 8 meses iban a salir, uno cada mes, ¿ya? Maduran al mismo tiempo, porque le han puesto hormonas. Como ya están maduros, por absorción los sacan, por aspiración los sacan a estos óvulos y ahora ya no se llama bebé probeta, ya no se hace en el tubo de ensayo que era la probeta, ahora se hace en cajas Petri, esas cajitas que utilizamos para cultivo de bacterias. Entonces se agarra los espermatozoides, se agarran los óvulos, se tapa, no se hace eso, pero que se junten como quieran, ¿ya? Se han juntado, ahora comienzan las connotaciones. Hemos introducido 8 óvulos, estos 8 óvulos se han fecundado, están fecundados, ya se ha unido el óvulo con el espermatozoide, todo lo que hemos hablado. No es conveniente meter los 8 óvulos al útero de la madre, ¿ya? Pero tampoco meter 1 o 2,
Porque miren esto, normalmente cuando se introduce sin previo proceso de maduración un solo óvulo madurado por mes, se introduce ese óvulo fecundado a la madre, miren esto, el procedimiento de fecundación in vitro puede valer, dependiendo de los laboratorios, 5.000, 10.000, 12.000, 15.000 o 20.000 dólares, ¿ya? Y cuando es con un solo óvulo, la posibilidad de que fecunde no es más del 5%, mínimo. Entonces, ese óvulo se sale acompañado de los 10.000 dólares. Hay que empezar de nuevo. Por eso es que se hace madurar varios para no estar a cada rato haciendo el procedimiento. Se hace madurar, aumenta la probabilidad de éxito. Pero para no introducir los 8, 2 se deja guardados y se puede conservar años. 2 se puede guardar en nitrógeno líquido. El nitrógeno normalmente es sólido, líquido o gaseoso. Gaseoso, ¿ya? Pero cuando se baja a menos de 217 grados, una temperatura increíblemente baja, este nitrógeno ya no es gas, se vuelve líquido. Y las células sexuales masculinas, células sexuales femeninas y los embriones ya fecundados, se los puede guardar en nitrógeno líquido y se conservan. ¿Qué tiempo? Años se puede conservar. Se conserva ahí guardado 2, acuérdense. Y se introducen los 6 restantes al útero de la madre. Estamos hablando de probabilidades. ¿Qué quiere decir? Que como es probabilidad, hay la probabilidad de que los 6 que se han introducido se salgan los 6. Es una probabilidad. Pero el procedimiento no se empieza de cero. ¿Se acuerdan que estaba guardado? Inmediatamente se hace otra vez la prueba con estos 2 y aumenta la probabilidad de éxito. Pero vamos a suponer como probabilidad todo lo opuesto, que de los 6 que se hayan introducido, los 6 hayan anidado en el útero, se hayan prendido en el útero. Eso sirve de marketing y publicidad enorme para el laboratorio. Y no es, con el debido respeto, que es capacidad del laboratorio. Es simplemente esa suerte, si se quiere, porque estamos hablando de ¿qué? Probabilidad. Hay la probabilidad de 0% hasta 100%. En este caso vamos a suponer que sea 100%. Los 6 han anidado. Entonces, como en las telenovelas, el médico va a decir: tengo 2 noticias para usted, una buena y una mala. Siempre hay eso, ¿no? En los chistes también, una buena y una mala. A ver, ¿cuál es la buena? Mire qué bueno es nuestro laboratorio, que de los 6 óvulos, los 6 han sido fecundados. Los 6 han anidado y han prendido, ya se van a desarrollar. Tremendo laboratorio, excelente. Bueno, ¿y cuál es la mala? Que esos 6 no pueden seguir un desarrollo del embarazo, porque tener sextillizos es un riesgo tremendo para la madre y lógicamente para los hijos. Entonces, no podemos hacer desarrollar a los 6. Ahora escuchen. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, a la señora se le dice, de esos 6 vamos a asesinar 4 y va a seguir con los 2. Lógicamente no le va a decir vamos a asesinar a 4. No van a decir. ¿Qué van a decir? Vamos a descartar. ¿Qué es descartar? Estos 4 al basurero. ¿Qué hacen con esos 4? Ahora dirán, no, hay que poner el nitrógeno líquido. Sí, se puede, pero el conservar el nitrógeno líquido no es gratis. Cuesta, ¿ya? Además, si la señora ya tiene 2, no sé si va a querer tener 4 hijos después, ¿no? Entonces, el término de descartar es rechazar, inutilizar. Ahí viene el componente religioso.
¿Qué quiere decir esa actitud? Que se está eliminando ya un producto de la concepción. Tiene también un componente jurídico. ¿Por qué? Porque se acuerdan el artículo 1 del Código Civil y el artículo 5 de la Ley 548, ¿a quiénes protege? Protege desde el momento de la concepción. Ya estaban concebidos. Lo único que tenían que hacer era desarrollarse y se los descartó. O sea que hay problemas religiosos, problemas de tipo legales y, si se quiere, en algún caso, problemas de tipo médico. ¿Ya? Ahora, ¿para quiénes está indicado esta técnica? Primeramente, cuando el esposo de la madre tiene asospermia. ¿Qué quiere decir asospermia? El prefijo a, negación. Antes era óligo, ¿se acuerdan? Poco. A es sin. Entonces es cuando el marido, por una orquitis, por paperas, por lo que sea, no tiene espermatozoides. ¿Ya? Asospermia. Entonces, como no tiene, nunca va a poder tener hijos. Entonces está indicado en los casos de asospermia. Está indicado en los casos de enfermedades hereditarias. Esperemos que este comentario no me escuchen de arriba, ¿ya? Pero a ver, ¿cuál consideran ustedes que puede ser un hijo nacido más perfecto? Aquel como Dios manda, como la naturaleza le dice, a través de relaciones sexuales por genitalidad, o aquella por medios artificiales. ¿Cuál sería más perfecto? Por eso digo que no me escuchen de arriba. Por medios artificiales. ¿Por qué razón? Y es lógico. Solamente que a veces no nos cuesta pensar esa situación. Cuando nos casamos, nos fijamos, por ejemplo, voy a decir con toda claridad, si nuestra pareja tiene miopía, aparece con unos lentecitos con fondo de botella, ¿ya? Y nosotros decimos, esta es la mujer de mi vida. Bueno, y los amigos nos dicen, pero ¿no te has fijado en sus lentes? ¿Pero qué tiene? Más bien le da cierta pinta de intelectualidad tremenda. Buscan algún argumento válido. Y dicen, sí, sabiendo que la miopía es hereditaria. O sea que al casarse, los hijos pueden heredar. Pero no solamente eso, la diabetes es hereditaria, ¿no? Es hereditaria, ¿ya? ¿Alguna vez han visto ustedes que después de enamorar cortejos durante mucho tiempo y antes de arrodillarse con el anillo, ¿no? Es típico mostrarle, antes de entregar el anillo, ¿eres diabética? ¿Cuándo se ha visto eso? No, uno se arriesga si le dicen a algún amigo, pero tu novia, tu corteja es diabética. Sí, claro que sé que es diabética. Y no sabes lo dulce que es. Siempre anda buscándole justificativos. ¿Ya? Ahora, en cambio, los que son por fecundación asistida, heteróloga, con donantes laboratoriales, pasan por un sello de calidad. Y no estoy exagerando. Tienen que revisar al donante que no tenga enfermedades hereditarias, que no tenga paludismo, que no tenga un montón de enfermedades. No tiene que tener nada. Entre comillas, es semilla certificada. ¿Ya? Entonces se supondría que va a ser mejor. Pero se pierde todo el interés, ¿no?, de tener la pareja y todo eso. Bueno, y las enfermedades de transmisión sexual severas también es otra causa. A ver, un marido que tiene SIDA podría tener relaciones sexuales con su mujer sin contagiarla o no. ¿Qué dice? Sí, con preservativo. Con preservativo puede tener relaciones normales, no va a haber ningún problema. Puede tener relaciones, pero ¿podrá tener hijos? No, pues, tendría que sacarse el preservativo para eyacular. Entonces, no puede tener. Y si quiere tener hijos, hay un gran riesgo
de contagio a su mujer y de contagio a sus hijos. Entonces, no está indicado que personas que tengan SIDA tengan como pareja tratar de buscar hijos por medios naturales y fisiológicos, porque van a contagiar a su mujer y van a contagiar a sus hijos. Entonces, está indicado este procedimiento de donantes heterólogos por laboratorio, está indicado para estos casos, ¿ya?, que hemos mencionado. Pero ahí viene el documento, que ahora está muy de moda para todos, el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que el esposo, ¿ya?, de la madre, que no va a ser el padre biológico de la criatura, firme un documento indicando de que los niños salidos a través de la fecundación in vitro heteróloga, por más de que genéticamente o biológicamente no sean sus hijos, se los considera definitivamente como tales. No hay que ahora ya no es mi hijo. Está afirmando. ¿Por qué se hace esto? Porque hay la posibilidad que había antes de que el marido, después de un tiempo, se peleaba con la mujer y se dividía, se divorciaba. En el divorcio, el marido podría argumentar: a este niño no tengo por qué pagarle pensión. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. Hágame prueba de ADN. ¿Y qué va a salir en la prueba de ADN? Que no es su hijo. Si es con espermatozoides donados, no es su hijo. Para evitar esa susceptibilidad es que se firma el consentimiento informado. ¿Estamos sobre la hora o nos falta todavía? 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. Ahí. Bueno, entonces veremos la otra forma, que es por inyección intracitoplasmática, y con eso hemos concluido fecundación. ¿Se han fijado? Larga la fecundación, ¿no? Así siempre es largo, ¿sí? Buena pregunta. Sí y no. Las pruebas de ADN se pueden hacer en laboratorios particulares, pero también se hace cuando es problema legal en laboratorios del Estado. En laboratorios del Estado también se paga, pero menos. Pero en particular es por decir, tengo mis dudas, pero sin proceso, sin nada. Quiero ver si todos estos son mis hijos o no. De repente ninguno es, ¿no? Pero quiere ver eso. Pero en cambio, cuando es por proceso, no es en cualquier laboratorio. La garantía, entre comillas, es que un laboratorio tiene que ser con autorización judicial. Ese es mucho más barato, no se paga. Por inyección intracitoplasmática. Inseminación por inyección intracitoplasmática. Consiste es una técnica extracorpórea, primeramente. Extracorpórea. Y consiste en introducir un espermatozoide a través de un microinyector dentro del óvulo. Está indicado en los casos de oligospermia severa. Fíjense cuánto ha avanzado la tecnología biológica, embriológica, ¿ya?, para poder cambiar algunos conceptos que durante muchos años estaban vigentes. Pareja que durante 2 años de relaciones sexuales normales
ese normal habría que ver el término, pero de relaciones sexuales normales, no engendraba, se consideraba esterilidad conyugal. En 2 años, si no engendraba, había que hacer tratamientos, ya estaba mal. ¿Ya? Y normalmente se utilizaba más de 30 millones de espermatozoides. Con estas técnicas, ¿ya? No les voy a dar oficialmente el número porque es difícil contarlos, ¿ya? Pero se supone que con 10 millones, ahora con la inseminación artificial se puede. Con 5 millones, es hipotético los números, con 5 millones, con la otro tipo de inseminación in vitro que estamos viendo, se puede. Con la inyección intracitoplasmática, lo que les estoy mencionando, ¿cuántos espermatozoides se necesitan? 1. Imagínense cuánto avanza la tecnología. De millones a 1. Es decir, se logra sacar un espermatozoide. Es más, está en la literatura, son casos raros, que ni siquiera en las pruebas de espermatograma o espermiograma sale que tenga espermatozoides. Pero tanta es la investigación que se puede hacer punción testicular y buscar en los conductos deferentes todo si hubiera un espermatocito primario secundario. ¿Qué quiere decir? Un espermatozoide inmaduro. Y con todo cuidado se lo cría y se lo hace madurar a ese espermatozoide. Una vez que está madurado, se agarra como una jeringa, ¿ya? Y se llama microinyector. Bueno, de todas maneras, como es extracorpóreo, se agarra una jeringa microscópica, por eso se llama microinyector. Se carga el espermatozoide en ese microinyector y a través de la microscopía se tiene el óvulo, porque es extracorpóreo, y se pincha el óvulo generalmente por la zona pelúcida y se vacía el espermatozoide dentro del óvulo, o sea que a la fuerza ya está fecundado. Ya está. Si lo difícil es entrar dentro del óvulo, no saben cuánto cuesta, pregúntenles a los espermatozoides. Entonces, cuesta entrar, pero acá con la jeringa ya se ha introducido el espermatozoide dentro del óvulo. Lo que hay que hacer unos días y esperar que se anide en el útero, pero ya está. Entonces, a lo que hace ahí va. Esa técnica se hace en Santa Cruz. Es la técnica más moderna con todas las variaciones posibles. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya saben dónde hemos quedado, ya saben qué es lo que nos toca la siguiente clase. Tienen anotado, seguimos la misma secuencia. Ya hemos terminado fecundación, ¿qué nos toca? Embarazo. Con la próxima clase toca embarazo. Y que les vaya bien.